De este tema hablamos también con Carlos Egiaro, el economista con quien todas las semanas dialogamos para analizar la realidad económica. Egiaro nos decía que va a tener un impacto importante en el presupuesto en el caso de que esta ley finalmente se imponga con los 2/3, porque el Congreso tiene la oportunidad de insistir con esta ley si reúne los 2/3, un número que ya reunió para la primera votación. Escuchamos lo que nos decía Egiaro. Es interesante poner en contexto esta ley porque es una piedra angular del plan económico, el equilibrio fiscal e incluso el superávit fiscal, ¿no es cierto? Y en realidad el ajuste que se ha hecho desde que asumió Javier Milei es muy importante. Él dice irónicamente, ¿no es cierto?, el ajuste más grande de la historia de la humanidad. La verdad que no tengo referencias estadísticas para corroborar eso, pero sí está claro que el ajuste del gasto público del gobierno argentino ha estado medido interanualmente en el 30% en términos reales, lo cual es una cifra importantísima, por supuesto, pero 1/3 de eso lo explica el ajuste previsional. O sea que, efectivamente, dentro del gasto público del gobierno argentino, el pago de jubilaciones y pensiones es una piedra casi central, expresa el 45% del gasto público. De tal manera que era lógico pensar que un gobierno argentino que intente equilibrar las cuentas fiscales iba a pegar un serruchazo sobre las cuentas previsionales y sobre el ajuste a los jubilados. Esta ley que acaba de aprobar el Congreso, en realidad, pone en riesgo claramente el equilibrio fiscal, porque alguien dirá, bueno, pero si venían con equilibrio fiscal hace rato, los últimos meses. Todo eso de hablar, vamos a hablar en otro momento, era y no era, había mucho de creatividad contable ahí en el proceso de las cuentas fiscales, y el equilibrio fiscal se había alcanzado, pero digámoslo burdamente, estaba atado con alambre ese equilibrio fiscal, pese al gran esfuerzo que se ha hecho de bajar el gasto público. De tal manera que esta aprobación del Congreso pone en riesgo el equilibrio fiscal, que es una piedra angular del actual gobierno. Y alguien dirá, bueno, no es para tanto, porque en realidad hay una parte de la ley aprobada que expresa un retroactivo a los jubilados por la fuerte pérdida que habían tenido en enero. O sea que hay un retroactivo en el pago de los jubilados ahí, pero además hay otras cosas que no se han mencionado tanto en los medios en las últimas horas, y te las descato porque hay una parte textual que dice, se instruye a la ANSES a cancelar la totalidad de las deudas de la nación con las cajas provinciales no transferidas, lo cual incluye obviamente a Córdoba, y los juicios de jubilados con sentencia firme. Es una perlita esto dentro del texto de la ley, porque obviamente eso complica adicionalmente al gobierno argentino para poder conseguir el equilibrio fiscal. Como vos decís, el presidente dijo yo voy a vetar esto, lo cual pone arriba de la mesa un debate parlamentario porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senadores esto fue aprobado con 2/3, ¿no es cierto? Y esto en el fondo no hace más, yo digo, hoy vamos a ver cómo reaccionan los mercados, ¿no? Porque hoy estamos ya con un riesgo país arriba de 1.500 puntos, que está expresando la duda, y los bonos argentinos que se vienen cayendo hace rato, digamos, en términos de precio, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, porque está expresando la duda que existe en el mercado de capitales con respecto a que el gobierno tenga margen para afrontar los compromisos de pago de deuda del próximo año. Y esto obviamente complica más. Lo que pasó ayer en el Congreso complica más esa posibilidad. Porque en realidad pensemos esto, no sé si lo hemos hablado otra vez, pero decir, bueno, ¿qué antecedentes tenemos en la Argentina de las últimas décadas de gobiernos que hayan conseguido superávit fiscal? Y hay dos antecedentes. Carlos Menem entre el año 91 y el año 94 y Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007-2008. Pero esos dos antecedentes tenían algo en común, y era que la economía estaba en expansión. O sea que la recaudación todos los meses iba aumentando. De tal manera que era un esfuerzo conseguir el equilibrio fiscal, pero tenías a favor que la recaudación te venía aumentando todos los meses. Esta situación es distinta porque Javier Milei pretende conseguir equilibrio fiscal en un contexto recesivo, o sea, donde la recaudación se te está cayendo, lo cual expresa entonces un esfuerzo mucho más grande para poder equilibrar las cuentas, pero además a eso le tenés que sumar el hecho de que el gobierno argentino se ha hecho cargo de los pasivos del Banco Central, algo que ocurrió hace un mes, que son 18 billones de pesos. Entonces hace 2 meses que los precios de los bonos argentinos están cayendo. Y el riesgo país está subiendo porque cualquiera que tiene un bono argentino empieza a dudar de la capacidad del gobierno argentino
para poder hacer frente a sus compromisos de pago de deuda en un contexto tan complicado. Y por supuesto que lo que pasó ayer agrega un eslabón más de complicaciones y de dudas con respecto a la posibilidad o a la capacidad del gobierno argentino, no solo para cumplir el equilibrio fiscal, sino para cumplir los compromisos de pago de deuda del próximo año, que son muy fuertes y que se aceleran. Y esto explica la incertidumbre que hay en los mercados, las dudas que hay en los mercados, y explica este riesgo país de más de 1.500 puntos, que es una cifra dura, dura. Porque además en el Congreso, Carlos, se expresó la indebilidad política, sí, ahora del gobierno, ¿no? La indebilidad política estructural legislativa. Perdió por una cifra que no se veía para ningún gobierno, 61-8, ¿no? Lo cual Sí, claro. muestra el estado por ahí de soledad política en el que está el gobierno para afrontar semejante plan de gobierno anclado en el ajuste. Bueno, lo que pasa, ¿no es cierto?, que el tema de los jubilados es un tema sensible socialmente. Y por supuesto que los jubilados vienen perdiendo poder adquisitivo fuertemente desde el 2017. Desde el 2017 con el gobierno de Macri. Y hay una pérdida de poder adquisitivo ya en aquel momento que, trasladada hoy, expresa más del 40% de pérdida de poder adquisitivo. De tal manera que, aunque el proyecto de ley fue presentado desde el sector duro de la oposición, a muchos diputados y senadores del radicalismo, del propio PRO, en realidad les resultaba muy difícil no convalidar esto, cuando en realidad se trata de un tema tan sensible socialmente. Y ahí vamos a ver entonces también las declaraciones del presidente ayer son fuertes, también la de Manuel Adorni, el vocero presidencial, diciendo no me importa, vamos a vetar esto, pero evidentemente que van a pagar un costo político por esta decisión, ¿no? Lo que pasa es que ahí entramos al terreno de lo que para el gobierno es irrenunciable, que es equilibrar las cuentas fiscales en un contexto tan complicado como este, donde el escenario recesivo sigue golpeando la recaudación impositiva, ¿no? Bueno, la última cifra después de la recuperación de mayo, que fue junio, que dio a conocer el INDEC, habló de una caída de la economía del 3,9, ¿no? Y si sacamos el campo, casi el 9%. Muy profunda Y como caída. Era la palabra, la opinión de Carlos Segiaro, economista, analista de mercado, con respecto al impacto que va a tener esta fórmula que anoche aprobó el Senado y que ha generado muchísima repercusión política y que va a tener un correlato económico. El gobierno nacional ya ha dicho públicamente que va a vetar esta ley. Hay que ver si el Congreso insiste, porque tiene los números para insistir con esta nueva reglamentación. Con esto llegamos al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el lunes, como siempre, a las 12:30. Chao, que tengan buen fin de semana.